Bueno, pues al final ha tenido que llegar fin de año para que yo me anime a grabar el primer book tag del canal, y es que creo que es una muy buena ocasión de presentaros las lecturas de 2019 de una manera lo más amena posible y práctica. Bienvenidos a Victorian Spirit. Hola a todos, soy Adrián, bienvenidos a mi blog Victorian Spirit. Hoy traigo al canal el book tag de fin de año. Es muy posible que a estas alturas ya os lo hayáis visto a un montón de booktubers. De hecho, yo creo que soy el último de todo YouTube que queda por hacerlo. Pero bueno, lo que sí es cierto es que cuando lo vi a mediados de noviembre por primera vez en el canal de Amarí, ya supe que me apetecía hacerlo, y además recientemente he sabido que Trotalibros me había nominado, con lo cual con mayor razón para traerlo al canal. El único matiz que tengo que haceros antes de empezar es recordaros que, aunque yo me refiera a 2019, no estoy hablando del año natural, sino del tiempo que lleva abierto mi canal, es decir, de julio a diciembre, lo que sería la segunda mitad del año, porque por desgracia de enero a julio no leí ningún libro. De hecho, ese fue el motivo de que abriera el canal. Enero, el primer libro que leíste en 2019. Bueno, pues el primer libro que he leído este año es Orgullo y Prejuicio. Creo que es una manera de entrar en el mundo de booktube por la puerta grande, porque qué mejor novela que esta para iniciarse como booktuber. Es una novela de la que yo tenía ya muchas referencias por las adaptaciones que había visto de cine o de televisión, pero aún así creo que la autora tuvo margen de sorprenderme, sobre todo por la buena química que existe entre sus personajes y los diálogos que hay entre ellos. Me pareció que es alucinante lo bien escritos que están, cómo te mantienes totalmente enganchado. Hay momentos que parece realmente un partido de tenis entre los protagonistas. Y no sé, es un libro que se lee muy fácilmente, que es muy divertido porque gran parte de los personajes son un poco caricaturescos, y por otra parte la protagonista Elizabeth Bennet es una mujer que maneja el humor como quiere, es muy ácida, muy crítica y muy ingeniosa. Entonces bueno, pues es un libro que se disfruta muchísimo. Si a estas alturas queda alguien que no lo haya leído, que se lo lea porque le va a encantar. Bien, en febrero tenemos el libro más corto que leíste en 2019. En este caso hay un poco de truco, porque si yo miro en Goodreads me dice que el libro más corto sería el de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que es verdad que es una novela bastante corta, me parece que tiene 90 páginas. Sin embargo, estrictamente hablando, lo más corto que he leído en el canal y que he presentado de alguna manera como reseña sería La leyenda del Monte de las Ánimas de Becker, que en concreto tenía 8 páginas. En este caso es una de las leyendas que está recogida en el tomo de Rimas y Leyendas de Becker. Es un relato corto que leí dentro del reto Noctober en octubre, donde leí solo novelas de terror, y la verdad es que me pareció que, pese a tener solo 8 páginas, se construye una historia muy terrorífica, donde hay elementos de tipo medieval y fantasmagórico que son muy atmosféricos. Y la verdad es que fue una grandísima sorpresa, porque yo no me esperaba que de un autor clásico español pudiese salir un relato que en el fondo es tan universal. A mí me recordaba incluso al Señor de los Anillos o a las leyendas del Rey Arturo, no sé. Me pareció que era súper interesante, pese a ser tan breve. Me dejó con ganas de más, y desde luego cumple perfectamente la premisa de dar miedo, que es lo que yo iba buscando como preparación de Halloween. Así que bueno, El Monte de las Ánimas merece mucho la pena, y que ya os digo, son 8 páginas, o sea, se lee en 10 minutos. Si te descuidas. Bien, en marzo nos encontramos con la escritora favorita del año. En mi caso, no tengo dudas, sería Emily Bronte. En el mes de agosto tuve la grandísima suerte de leer Cumbres Borrascosas, y bueno, pues yo creo que es una de estas lecturas que te cambian un poco la perspectiva literaria, porque de repente se convierten en un imprescindible de tu biblioteca. Conecté muchísimo con la historia, tanto que hasta me costó salirme de ella. Es una historia muy oscura, muy triste, muy árida, como los páramos donde se localiza la acción, y aún así pues se te queda dentro, y ya sabéis que bueno, he hablado mucho de esta novela en el canal y lo que te rondaré, morena. Pero bueno, todo lo que pueda decir se queda corto. La verdad que es una novela que disfruté muchísimo, y en el caso de la autora pues me pareció que para ser una escritora novel es que no se puede pedir nada más a una primera novela. Bien, continuamos, y en el mes de abril nos encontramos el mejor libro infantil del año.
Bueno, aquí ya empiezo un poco con las trampas porque estrictamente infantil no he leído ninguno. Es verdad que algunos de los clásicos que he leído se pueden un poco meter dentro de esta clasificación de infantil juvenil, pero bueno, haciendo un poquito de trampas y estirando un poquito la categoría, me tengo que quedar con Canción de Navidad de Charles Dickens. En el fondo creo que es una historia que, aunque sea adaptada, ha llegado a muchísimos niños y creo que es un cuento que perfectamente se presta a contárselo a una persona pequeña porque el mensaje y la trama se captan de manera muy fácil. Es una de estas historias que todos conocemos seguramente, pero bueno, pues yo la había leído hacía mucho tiempo y me apetecía releerla un poco con los ojos de persona que ha descubierto a Charles Dickens y que le gusta mucho. La verdad es que es un libro que me ha gustado bastante. Tuve además la suerte de leerla en una edición totalmente ilustrada que hacía que fuera todavía mucho más evocadora de lo que ya es de por sí. Y me gusta mucho que sea capaz de combinar elementos que en principio parece que no casan mucho hoy en día, como son todo el tema fantasmagórico, de espíritus, tétrico, gótico, con el espíritu navideño y los buenos deseos, etc. Y ver lo bien que casan estos dos mundos, para mí creo que es el gran acierto de Dickens en esta obra. Y bueno, pues ya os digo, aunque no sea estrictamente infantil, creo que es un libro que se presta a que se lo contemos a cualquier niño y que lo va a saber disfrutar y bueno, pues que merece la pena. Bien, en mayo nos encontramos con el libro con la portada más bonita y aquí, como siempre, pues ha sido difícil porque últimamente es verdad que los libros compiten entre ellos de una manera salvaje con las portadas que tienen, que a cada cual más bonita. Estuve muy dudoso entre dos, pero como uno de esos libros ya había entrado en otra categoría anterior, pues eso hizo que el otro brillara en esta categoría. En este caso me tengo que quedar con Oso de Marian Engel, porque la verdad que la portada que tiene aquí la edición de Impedimenta es preciosa. Me parece que es muy onírica y muy poética, al igual que lo es el propio libro. Y bueno, si le quitamos la cubierta, además la vemos en grande y bueno, a mí me pareció de lo mejor de este libro. Además que la edición así rugosa, un poco rústica, hace que te metas muchísimo más en esta historia ambientada en la Canadá profunda y tan en relación con la naturaleza. Y bueno, pues no sé, es de estos casos en los que una portada creo que complementa muchísimo al contenido. Es uno de estos libros que siempre está rodeado de muchísima polémica por la trama que toca. En concreto habla de las relaciones que tiene una mujer con un oso que se salen un poco de lo que sería una relación normal entre ser humano y animal. A mí de esta novela lo que más me gusta es cómo el ser humano tiene esa capacidad de fusionarse con la naturaleza y encontrar ahí su vía de escape, porque nos encontramos con esta protagonista que está totalmente perdida en su vida, que no sabe a dónde ir, no sabe relacionarse con otras personas y bueno, pues es el contacto con la naturaleza más auténtica lo que hace que ella evolucione. Es un libro que me gustó por el carácter onírico, poético que tiene y cómo la imaginación y los desvaríos que a veces tiene la protagonista se funden con la realidad y no sabes dónde acaba una cosa y empieza otra. No sé, una lectura muy curiosa y con una ambientación en la Canadá profunda que es bastante difícil de encontrar. En el mes de junio tenemos el mejor audiolibro del año y aquí de nuevo me toca hacer trampas porque yo no soy una persona de audiolibros para nada. De hecho, una de las cosas que más me gusta de esta afición a la lectura es literalmente el hecho de sentarme a leer. Es una actividad que me gusta. Creo que soy muy visual y no tanto auditivo. Aún así hay algo un poco parecido a un audiolibro que he descubierto este año y que bueno, pues ya que tengo la oportunidad de hablar de audiolibros, pues voy a comentarlo. Y sería un podcast en este caso de la RAI, de la radiotelevisión italiana. Es un programa que se llama Aleotto della Sera. Aborda temas de todo tipo, literatura, arte, historia, etc. Y bueno, pues te hacen monográficos muy interesantes. En concreto yo me enganché mucho a uno que se llamaba C'era una volta il mito, que abordaba todo lo que tiene que ver con la mitología griega y la verdad que ahí sí que he dedicado horas a escuchar y bueno, pues ya os digo, es lo más parecido a la experiencia de audiolibro que yo puedo aportar.
Si a alguien le puede interesar practicar su italiano o le guste mucho este tema de la mitología, pues que lo busque. Aleotto della Sera, c'era una volta il mito. En julio nos encontramos con el libro más largo del año. Y en este caso creo que gana por goleada. Sería Londres, de Edward Rutherford. Ya sabéis que es un libro que me ha llevado mucho tiempo leerlo, tiene 1200 páginas y además es una lectura un poquito densa, no es de estos libros que aunque tengan muchas páginas pasan de manera muy ligera. Este no, porque en el fondo tiene muchísimo contenido de tipo ensayístico y contenido informativo o histórico. Aún así, ya sabéis que es un libro que me gustó muchísimo, que he disfrutado, que he aprendido mucho sobre todo. Yo soy un enamorado de la ciudad de Londres, la he visitado en bastantes ocasiones y aún así este libro me ha descubierto muchos detalles que yo no tenía ni idea. Sobre todo ayuda mucho a llenar esas lagunas históricas que podamos tener sobre la historia de Inglaterra, de cómo se ha ido forjando esa identidad británica, cuáles son esos estratos de los distintos pueblos que conforman lo que hoy en día es Inglaterra, que la verdad es algo muy sorprendente. Parece que los ingleses han estado ahí de toda la vida, pero en el fondo descubres que igual que pasa con los españoles, son una mezcla de muchísimas civilizaciones, en su caso más tirando a lo nórdico que nosotros, pero bueno, que es que en el fondo te das cuenta de que algo puramente inglés como tal no existe. Y bueno, pues es un libro que si os gusta la historia y os gusta Inglaterra, no os podéis perder porque lo vais a disfrutar y le vais a sacar muchísimo jugo. En agosto tenemos el libro que leíste más rápido. Bien, como siempre hay que tener en cuenta la velocidad, pero en función de la longitud del libro. En este caso yo tengo que hablar de Las hijas del capitán, de María Dueñas, porque es un libro que, si no me equivoco, tiene unas 700 páginas y me leí en 5 días. ¿Por qué esta urgencia? Pues porque me lo empecé la semana antes de mis vacaciones a Nueva York, sabía que sí o sí me lo tenía que terminar antes de irme, se me echó un poco el tiempo encima y la verdad es que yo creo que leía 120 páginas al día, o sea, lo que nunca he hecho con ningún libro lo he tenido que hacer con este. Y la verdad no significa que sea un libro que se lea así de rápido, de normal, o que me haya encantado, o sea, aquí esto es uno de los típicos ejemplos en el que tú te pones el objetivo de leer algo rápido y te fuerzas a ello. Es un libro que me gustó pero sin más, no... Creo que le di 3 estrellas, me parece, en Goodreads. O sea, uno de estos libros que ni fu ni fa, pasan un poco sin pena ni gloria, pero bueno, sí que es verdad que lo devoré por eso, por la falta de tiempo y porque tenía encima las vacaciones. Aún así, es un libro del que ya destaqué por encima de todo el trabajo de documentación y de ambientación que hace la autora, y si alguien tiene pensado ir a Nueva York o le interesa conocer un poco más sobre esos inmigrantes españoles que casi nunca se habla de ellos, pero que sí que están presentes en la historia de Nueva York, pues es un libro que os puede gustar. En septiembre tenemos libro de un autor nacional. Y aquí me da un poquito de reparo reconocer que en estos 6 meses solo he leído 3 autores españoles, así que en este caso la selección se hacía entre muy poquitos libros. He querido destacar por encima de todos Blitz, de David Trueba. Este libro, curiosamente, es uno de los vídeos que menos visitas tiene del canal, lo cual me da un poquito de pena. Os lo voy a poner por aquí por si alguien se anima a darle una oportunidad, porque a mí es una novela que me gustó muchísimo. Es verdad que me pilló en un momento vital en el que estaba muy relacionado con lo que se habla en ese libro, que no es otra cosa que una ruptura de pareja y cómo se intenta uno recuperar de eso. Pero me sorprendió muchísimo porque es una de estas historias de amor por las que nadie da un duro, porque hay una gran diferencia de edad entre los dos protagonistas, y aún así a mí me gustó mucho ver el poder transformador que tiene el amor. El libro, que ya os digo, me sorprendió para bien, porque no me esperaba para nada una trama de este tipo y yo lo disfruté muchísimo, y descubrí en David Trueba un narrador que me conquistó muchísimo. De hecho, para Reyes me he pedido un libro de David Trueba, espero que mis Reyes se acuerden. Y ya os digo, para mí un gran descubrimiento de la narrativa española. En octubre, como no podía ser otra cosa, tenemos un libro de terror, y aquí yo de nuevo lo tenía muy claro, quería destacar por encima de todo Drácula. Drácula, los que me seguís ya desde hace un tiempo sabéis que ha sido un libro que me ha encantado. Por supuesto que tiene sus defectos, no es un libro perfecto, de hecho es un libro que está dividido en 3 actos, es muy teatral y está claro que el tercer acto es un poco el que más flojea de los 3, pero aún así no
no sé, es un libro que conectó muchísimo conmigo, me gustó muchísimo la ambientación que tiene, sobre todo toda esa primera parte de Transilvania, es que me lo bebía más que leerlo. Por encima de todo destaco lo vanguardista que era la manera de narrar este libro, esa forma totalmente epistolar, recogiendo pruebas sobre la historia. No podemos dejar de hablar de la importancia que tiene a la hora de haber influido en la cultura popular occidental. Este personaje de Drácula, yo creo que no hay persona en la faz de la tierra que no tenga alguna referencia sobre él. Y bueno, pues ya os digo, un libro que me gustó mucho, como mezcla terror y elementos un poco más eróticos, y no sé, para mí se ha convertido en uno de mis libros favoritos sin ninguna duda. En el mes de noviembre tenemos un libro para leer antes de que acabe el año. Podría parecer que grabando este vídeo a día 29 de diciembre llego tarde para esta premisa, pero por suerte no, porque tengo un libro empezado que pretendo terminar en estos días, que no es otro que el cómic From Hell de Alan Moore. Este cómic yo llevo queriendo leerlo años, y cuando digo años son muchos años, pero por una cosa o por otra nunca me atrevía, porque yo no estoy muy familiarizado con el tema de leer cómics, que es otra de las cosas que pretendo cambiar el año que viene, porque le estoy cogiendo el gustillo. En concreto, este cómic habla sobre los sucesos que tuvieron lugar en Londres a finales del siglo XIX, una serie de asesinatos en la zona del East Side de Whitechapel, y que con el tiempo pasó a convertirse un poco en esta leyenda de Jack el Destripador. Es un tema que a mí me apasiona, la verdad que me está gustando mucho cómo lo están presentando, porque yo pensaba que iba a ser un libro donde se preservara más el misterio de quién es Jack el Destripador. Sin embargo, aquí desde el primer momento prácticamente te dan como cuál es su teoría y la explotan, con lo cual tú eres plenamente consciente de quién es, según esa teoría, Jack el Destripador, y vas siendo testigo de todos sus asesinatos. Es decir, no te encuentras ya el cuerpo, sino que vas viendo cómo se van gestando, y bueno, pues para mí es una experiencia que no me ha dado ninguna otra historia relacionada con Jack el Destripador hasta este momento. Y lo estoy disfrutando muchísimo. Ya os traeré la reseña cuando lo termine. Espero que me dé tiempo antes del día 31. Me queda muy poco tiempo, pero bueno, estoy ya concentrado 100% con él. Y ya os digo, me está gustando mucho, y a nivel técnico, lo que es el dibujo, la ilustración, etcétera, estoy flipando con algunas porque me parecen increíbles. Cómo captura ese ambiente tan sórdido del East End de Londres, y esa niebla, esa lluvia, ese clima omnipresente en Londres, no sé, me gusta muchísimo cómo está hecho. Y por último, llegamos al último mes, diciembre, un libro con un gran final. Y curiosamente, para esta premisa he elegido el último libro que he leído, que además lo he leído ahora en el mes de diciembre, y que no es otro que Nuestra Señora de París. Creo que el final de este libro es de lo mejor que tiene la obra en sí. Es un libro que me ha gustado, pero en algunas partes se me ha hecho un poquito denso, y es que creo que va un poco a trompicones. Sin embargo, creo que el final es lo que más se mantiene como una narración lineal, y además es un final pues tan apoteósico, no sé. Es un libro muy dramático, pero me gusta mucho cómo está presentado ese final, y algunos de los hechos que suceden, cómo eres testigo de ellos desde la distancia, mirando desde Notre Dame, me parece que es maravilloso, porque esa sensación de impotencia que te dan algunos de los actos que aparecen en el libro, al verlos, al presenciarlos con algunos de los protagonistas desde tan lejos, te dan todavía más sensación de impotencia, como de que no puedes hacer nada por cambiar lo que está por pasar. Y ya os digo, es un final apoteósico muy muy bueno. El epílogo es brutal, y bueno, pues no se me ocurría mejor libro para destacar por su final. Bueno, pues esto es todo lo que ha dado de sí 2019 a través de este BookTag. No voy a nominar a nadie porque creo que no queda nadie por hacerlo. Si alguien queda por hacerlo y le da tiempo, oye, que lo intente, porque me parece que es un BookTag muy interesante. Y nada, a vosotros espero que os haya gustado.
Yo no sé si haceros una pregunta en este caso, quizá lo que os voy a dejar es total libertad para que elijáis alguna de estas 12 premisas y me contéis qué libro destacaríais dentro de ellas, la que más os haya gustado. Y nada, como estamos ya a 29 de diciembre, os deseo que tengáis una muy feliz salida y entrada de año. Os espero el próximo día 1 de enero con un nuevo vídeo especial en el canal. Y nada, si es la primera vez que habéis entrado en mi canal y os ha gustado lo que habéis visto por aquí, os invito a que os suscribáis en este momento. Podéis darle a la cabezota de Sherlock o a la campanita para que sigamos en contacto. Y a todos los demás, muchas gracias por estar ahí, por vuestro cariño, por vuestra atención y nos vemos el día 1. Un abrazo a todos.